Bueno, muy buen día, pues para todas las personas que posteriormente vean la grabación o para los que se vayan conectando. En esta primera sección vamos a hablar de los componentes eléctricos básicos de un vehículo. Cuando decimos básicos, pues nos referimos a esos que son comunes a cualquier vehículo. Entonces el sistema eléctrico común a cualquier tipo de vehículo. Podemos recordar que dependiendo del tipo de vehículo, algunos van a ser, pues digamos, más complejos en su estructura eléctrica. Y más cuando hablamos de vehículos de carga pesada o vehículos grandes, pues ellos van a tener una serie de sensores adicionales que son importantes para su funcionamiento y dependiendo del sistema de fuerza que involucren estos vehículos. Entonces la parte de la sensórica la vamos a ver a profundidad en el módulo 2. En esta sesión nos vamos a enfocar en los componentes básicos del vehículo. Entonces la presentación está estructurada de la siguiente manera. En la primera sesión pues vamos a hacer una pequeña introducción al sistema eléctrico del vehículo. Luego vamos a ver algunos componentes básicos que son los que están descritos en el material del módulo. Vamos a hacer un par de ejercicios para calcular la autonomía de las baterías, que es eh, pues una de las actividades que ustedes tienen ahí en el primer módulo. Y al final nos vamos a meter un poco con el tema del diagnóstico eléctrico. Entonces me voy a apoyar en un video que me pareció interesante, que lo encontré en internet, en donde vamos a revisar esta partecita. Entonces vamos a ir avanzando en la presentación. Si se conectan personas, pues me dejan las dudas al final o me pueden escribir por las vías de comunicación, especialmente por el correo electrónico, ya sea para el desarrollo de la actividad o cualquier duda que tengan. Entonces vamos a ir avanzando y voy a estar pendiente pues de que si se conecta gente y si se van presentando preguntas. Entonces quitaré la imagen de video y pues continuaremos con la presentación. Entonces, como lo mencionaba anteriormente, nuestro primer módulo lleva por título Componentes eléctricos básicos del vehículo. De nuestra materia, electricidad automotriz. Recuerden ustedes que en este ciclo de formación ustedes tienen una parte que se enfoca en la electrónica automotriz y esta que es referente a la electricidad automotriz. Si bien tienen mucho en común, hay que diferenciar algunas cositas. Ustedes saben que cuando hablamos de electrónica nos referimos más que todo a la parte de control y cuando hablamos de electricidad pues tiene más relación con la parte de fuerza. Entonces electrónica se enfoca más al trabajo de control porque se trabajan ahí con voltajes y corrientes bajas. Mientras que la parte de electricidad pues ya vamos a trabajar con voltajes y corrientes un poco elevados. Bueno, se espera que ya haya algún dominio sobre temas de electricidad o por lo menos conceptos básicos de electricidad para poder desarrollar este módulo. Si hay alguna duda sobre esos temas básicos de electricidad, sobre pues qué es corriente, qué es voltaje, etcétera, podemos hacer una sesión adicional. Entonces, si hay alguna duda sobre eso, ustedes me confirman y buscamos una fecha, hacemos una sesión adicional para definir este tipo de conceptos. Entonces, vamos a iniciar con nuestra presentación. Bueno, el sistema eléctrico del vehículo. Es común pues que todos los vehículos deben tener un sistema eléctrico y algunos dispositivos son recurrentes en todo tipo de sistema eléctrico. Por lo general pues van a llevar una batería que es la encargada de acumular energía para poder alimentar nuestro sistema eléctrico. En los vehículos sucede que, pues, si bien las baterías tienen una carga adicional, con el uso de los distintos dispositivos que tiene el vehículo, la batería se va a descargar, ¿cierto? Pues se cuenta con un generador que aprovecha el movimiento mecánico del vehículo, es decir, pues el movimiento de las llantas y va a haber un proceso de conversión en el que vamos a utilizar algunos sistemas de los que vamos a hablar más adelante para recargar la batería.
lo que establece que la mayor parte del tiempo haya energía disponible en el vehículo para las funciones que tiene que cumplir. Entonces es por eso que se aconseja, si un vehículo está totalmente parado, pues durante largos periodos de tiempo no utilizar el sistema eléctrico, es decir, tenerlo apagado, porque como no hay un movimiento mecánico en ese momento, no se está cargando la batería. Hay algunos vehículos en la actualidad que cuentan con otros sistemas de recarga, o sea, utilizan paneles solares o algunos otros dispositivos que complementan esa carga de batería y digamos que tienen una autonomía mayor. Entonces, algunos componentes pues que son comunes a todos, podemos observar desde el tablero de mando, los sistemas de iluminación, bueno, etcétera. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a la parte del sistema eléctrico de los vehículos con un videito corto que me pareció pues interesante para mostrarlo en esta parte. Funcionamiento del sistema eléctrico. Un automóvil necesita del sistema eléctrico para que los componentes que requieran energía funcionen y el motor pueda arrancar. Este sistema se compone de los siguientes sistemas menores. El sistema de arranque mueve el cigüeñal hasta que el motor funcione de forma automática. Sus elementos son: interruptor de encendido, es donde se inserta la llave y tiene 4 posiciones: apagado, alimentación de accesorios, encendido del motor de arranque, encendido. Motor de arranque. Transforma energía eléctrica en mecánica y tiene acoplado un piñón que hace girar al volante de inercia y así transmite el movimiento al motor. Para empezar a realizar su ciclo, solenoide cumple con 2 funciones: acopla el piñón con el volante de inercia y activa un interruptor para alimentar el motor de arranque desde el acumulador. El sistema de carga transforma parte de la energía del motor en electricidad para alimentar las partes eléctricas en uso. También recarga continuamente el acumulador. Se compone de alternador. Transforma la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Por medio de un puente de diodos, la corriente alterna se convierte en corriente directa. Regulador de voltaje. Mantiene constante el voltaje de salida, generado por el alternador. Acumulador. Se encarga de proporcionar energía al motor de arranque, complementar la demanda de energía eléctrica cuando el alternador no es suficiente. Estabilizar el voltaje. El sistema de luces sirve para dar visibilidad al camino y enviar señales a otros automóviles para evitar accidentes. El color de las diferentes luces está regulado por normas internacionales. Faros traseros de color rojo, faros laterales o direccionales de color ámbar, faros delanteros amarillos o de luz blanca. Mantener en buen estado el sistema eléctrico es esencial para que el vehículo opere en las mejores condiciones. Soneo. Bueno, como vimos, pues esos son como los elementos básicos que tienen la mayoría de los vehículos en cuanto al sistema eléctrico. Ahora vamos a detallar algunos que pues no se mencionaron, pero que pueden estar presentes y que son pues muy comunes o son más fáciles de distinguir al momento de entrar a revisar el sistema eléctrico en un vehículo. Entonces el típico o el más básico es la batería, ¿cierto? Entonces esta pues se encarga de suministrar la alimentación completa para nuestro vehículo. Nosotros conocemos pues las baterías de toda la vida porque pues son comunes. Siempre vamos a identificar elementos en ella que son los bornes. Un borne para el positivo y un borne para el negativo. Por lo general el borde positivo está marcado de color rojo o tiene una especie de más que lo acompaña. Y el borde negativo puede venir en color azul o puede venir en color negro, a veces en color amarillo, con un signo
como un guión indicando pues que es el signo negativo. Casi todas las baterías vienen con esta distribución y esas señalizaciones. A veces cuando se consiguen baterías pues de segunda mano no tienen esos elementos o están desgastados, entonces hay que saberlos identificar correctamente para no generar un daño en el vehículo. Estas baterías se componen de algún material líquido o gaseoso que es capaz tanto de mantener energía eléctrica como de recargarse, lo que conocemos como electrolitos. Y este sistema de tapitas que tienen acá, pues es por un lado para que salgan los gases que se generan los procesos internos en una batería. Las baterías están compuestas por distintas celdas. Entonces, como lo vemos en esta imagen de acá, digamos acá lo que les estoy señalando es una primera celda, que adentro pues vienen los líquidos o los gases que les mencionaba anteriormente. Y necesitan pues de un sistema en los cuales salgan los gases que se pueden producir adentro de su funcionamiento, ya que pueden resultar tóxicos para la manipulación de las personas. Ustedes de pronto han escuchado en sus trabajos cuando manejan baterías, que el ácido que suelta la batería, también se conocen así, esos elementos líquidos, ese ácido que sueltan esas baterías, puede resultar perjudicial para la piel, ¿cierto? Puede producir quemaduras u otro tipo de inconvenientes. Entonces, pues son varias celdas que tiene una batería internamente. Al mezclar todas esas celdas, pues va a producir la energía de alimentación que nosotros necesitamos. Y en la etiqueta de la batería se van a mencionar esas características de funcionamiento que tienen todas las baterías. Más adelante revisamos nuevamente este tema de las baterías y hablamos un poco sobre la autonomía que estas presentan. Otros elementos comunes son las resistencias. Inicialmente nosotros definimos resistencias como esos elementos que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Con el avance de la tecnología se han dado otros usos a las resistencias más allá de simplemente limitar el paso de corriente. Para nuestros casos de estudio vale mencionar las resistencias NTC y las resistencias PTC. Cuando hablamos de las NTC, estas son que manejan un coeficiente de temperatura negativo. Es decir, que este tipo de resistencias tienen una relación directa con la temperatura. Sucede que con las resistencias NTC, cuando aumenta la temperatura, disminuye el valor de la resistencia. Caso contrario con las resistencias PTC, al aumentar la temperatura, aumenta igualmente el valor de la resistencia. Es decir, que tiene una configuración directamente proporcional. Entonces, este tipo de resistencias se utilizan para la fabricación de termistores. De pronto ustedes en sus análisis han utilizado termistores para medir temperatura. Entonces, gracias a esas características que presentan este tipo de resistencias, se pueden hacer esos cálculos. Hay algunos multímetros que funcionan con este tipo de resistencias, en los cuales se utiliza la propiedad eléctrica del material y la resistencia que presentan para hacer cálculos de temperatura. Algunos tipos de termistores son como los que se muestran ahí en pantalla. Y pues nos sirven de configuración para otros tipos de funcionamiento, digamos ya enfocándolo un poco más a la parte de sensores. De la configuración que se establecen con estas resistencias o estos termistores pueden salir sensores de medida de temperatura, de medida de movimiento, de medida de presión, etcétera. Entonces es muy común encontrarlos como parte sensórica en los vehículos. Hay otro tipo de resistencias que son las variables, también conocidos como potenciómetros, en los cuales se ejerce un cambio en la resistencia según un movimiento mecánico. Nosotros en electrónica conocemos aquellas que son como de perilla, que al momento de girar esa perilla, pues va a sufrir el cambio de la resistencia. Estas resistencias variables son lineales, es decir, que si se varía mecánicamente pues los objetos internos que tenga la resistencia, va a variar la, la,
el valor de la resistencia. Algunos tipos que podemos encontrarlos en los vehículos para el manejo de corrientes o de potencias grandes son como los que se presentan en pantalla. Y igual se les pueden dar uso, sobre todo en la parte de instrumentación. Los condensadores, entonces de la definición de condensadores, pues sabemos que son elementos capaces de almacenar energía eléctrica. Por lo general, pues es la configuración de dos placas enfrentadas metálicamente con un material dieléctrico en el medio, y ese material y la configuración de las dos placas hace que pues se van a cargar de energía eléctrica. Para la parte electrónica, pues típicamente conocemos pues estas que están acá en pantalla, que tienen polaridad, el cual se nos indican con estas líneas que tienen ese tipo de condensadores o de capacitores. Para el manejo de corrientes o de energías grandes en la parte eléctrica, vamos a tener este tipo de condensadores, en el cual internamente pues van a estar sus placas o su configuración de placas para el almacenamiento de energía. Vale recalcar que este tipo de condensadores no tienen polaridad, entonces se pueden usar de cualquier manera, a menos pues que las características nos indiquen otra cosa. Se suele usar este tipo de dispositivos para el encendido del motor de arranque o para el encendido de los sistemas de fuerza. Es decir, que hay como una relación entre el sistema de fuerza. Podemos establecer que en vehículos de carga pesada pueden haber sistemas de fuerza hidráulicos, neumáticos, y en raras ocasiones sistemas de fuerza eléctricos. Entonces los condensadores se pueden visualizar en este tipo de configuraciones. Otro tipo común de dispositivos que nos encontramos son los transformadores. Entonces los transformadores están compuestos por dos bobinas enfrentadas en un material pues que tiene que tener ciertas propiedades eléctricas o dieléctricas. En este caso, los transformadores típicos que conocemos de los aparatos pues ya un poco antiguos, este tipo de material son una serie de chapitas que están unidas todas entre sí, y esa configuración pues permite establecer las distintas configuraciones que se pueden obtener de un transformador. Entonces, esa primera combinación que tenemos ahí, o esa primera bobina, la llamamos devanado primario, y es el que recibe la alimentación que nosotros queremos transformar. Los transformadores sirven básicamente para hacer una conversión de, de voltaje o de corriente de un lado a otro. Es decir, o típicamente los transformadores que nosotros conocemos, en la entrada pues vamos a conectarle nuestra línea de corriente doméstica, es decir, o por ejemplo los 120 voltios que solemos manejar. Lo que ocurre es un proceso de transformación en el cual en la salida o en el segundo devanado vamos a tener otro voltaje. Puede ser por ejemplo 12 voltios para poder trabajar algún sistema electrónico. Es importante recalcar que como principio fundamental de los transformadores se debe conservar la potencia. Entonces, para conservar el principio de potencia, ustedes saben, o de pronto en sus cursos anteriores establecen que la potencia es igual a la corriente, que la denotamos con I, por el voltaje. La potencia, recordemos, la damos en vatios. Entonces, si acá tenemos una entrada de potencia de corriente, no sé, de unos cuantos amperios, o sea, la que sea, esa corriente se debe transformar a la salida del transformador para conseguir que se conserve la misma potencia que entró. Es decir, que la potencia que entra debe ser la misma que sale. Hay algunas pérdidas que se manifiestan en un transformador, digamos, en el intercambio de calor. O sea, los transformadores muchas veces producen calor y ahí se pierden potencia, pero en términos ideales la potencia que entra es la misma potencia que sale. Acá es importante decir un par de cosas, y es que este alambre que se menciona acá,
que digamos en este ejemplo lo vemos muy unido, ese alambre va protegido con un esmalte con el fin pues de que no haya contacto eléctrico entre dos puntos del mismo alambre y se pueda producir un cortocircuito. Es decir, como si hubiera un cable que está ahí protegiendo el alambre. Lo mismo ocurre acá en la segunda parte, en el devanado secundario. Fíjense ustedes que hay una configuración de alambres tanto en la parte que entra como en la parte que sale. O sea, este alambre puede ser más delgado y este más grueso. Eso pues se hace con el fin de lo que nosotros queremos, de el voltaje que queremos obtener a la salida. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos a la salida tener un voltaje de 36 voltios, entrando uno de 120, pues tenemos que empezar a mirar qué calibre de alambre nos sirve para la salida y para la entrada, cuántas vueltas deben haber en la entrada, cuántas vueltas deben haber en la salida para obtener la configuración de los 36 voltios. ¿Listo? También es importante recalcar que los transformadores se usan para la conversión de energía, pero inicialmente si entra energía alterna, recordemos que nuestra energía alterna tiene una forma sinoidal, va a salir energía alterna o corriente alterna. Por lo que acá necesitamos hacer unos procedimientos con dispositivos de los cuales vamos a hablar más adelante para que esto se convierta en energía directa y podamos, por ejemplo, alimentar nuestra batería o recargar nuestra batería. Para el caso de los vehículos, cuando el alternador pues va generando energía, esa energía se suele transformar utilizando estos dispositivos con el fin de recargar la batería. Entonces es como una de las funciones principales de las que se mencionaron anteriormente. Bueno, el principio básico de los transformadores pues son las bobinas. Entonces sucede lo mismo. Acá estas bobinas digamos que están aisladas, es decir que esas líneas no van a tener contacto directo para evitar que se presenten algún tipo de cortos. Lo que se hace en las bobinas es que se hace circular una corriente por esas bobinas, entonces esa corriente va a circular por ese entramado circular que tenemos ahí y lo que produce es que se genere un campo magnético en el vacío de esa bobina. Entonces, como lo vimos anteriormente, eso nos sirve en el caso de los transformadores, pues para que se produzcan fenómenos de inducción y hacer las configuraciones que nosotros necesitamos. Fíjense ustedes que en este ejemplo que tenemos acá, como yo les comentaba, las bobinas tienen un esmalte que protege es como la cobertura de un cable. Entonces lo que se hace comúnmente es pelar los extremos de la bobina para poder hacer la circulación de corriente o poder conectar ahí nuestros dispositivos. En los vehículos nos vamos a encontrar bobinas como las que se encuentran en pantalla. Este tipo de bobinas pues son para vehículos un poco antiguos. Suele que cuando se dañan esos aparatos, ese tipo de bobina, se debe descartar completamente. Y este tipo de bobinas pues ya es un poco más moderno. La ventaja es que si se daña alguno de los componentes es de más fácil reemplazo y pues suelen ser menos costosas. Ahora vamos a hablar un poco sobre los diodos. Entonces la función principal de los diodos es hacer que circule corriente en un solo sentido. La aplicación directa de los diodos es para la rectificación de las corrientes alternas. Ya vamos a hablar un poco sobre ello. Por lo general los diodos comunes y corrientes pues son estos que tenemos acá, donde el cátodo pues se señala de esta manera, que en el esquema eléctrico es como lo tenemos ahí. Y este tipo de diodos son los diodos Zener, que también son muy comunes para ese tipo de aplicaciones, para puentes rectificadores. Entonces cuando hablamos de puentes rectificadores vamos a tener una configuración como la que tenemos en pantalla. Este esquema que tenemos acá es el transformador del que hablamos anteriormente. Tenemos esta línea de entrada que en este caso es de 220 voltios de corriente alterna, es decir que va a tener una configuración
sinuidal. Entonces pasa por nuestro transformador, que sería lo que tenemos acá, y vamos a tener una corriente o una energía de salida. Como pues no establecemos acá cuál es el valor del voltaje de salida, para nuestro caso de baterías, pues pongámosle que sean 12 voltios, pero esos 12 voltios van a salir también de una manera sinusoidal. Entonces se utiliza una configuración con diodos, que es lo que conocemos como un puente rectificador, con el fin de que esa onda que teníamos anteriormente de manera circular, digamos acá tenemos unos ejemplos de conversión, ya no vaya a ir directamente con una forma sinusoidal, sino que puede establecer como una media onda, es decir, solamente va a tener picos positivos. Y con otros procesos, pues eso lo vamos a llevar finalmente a que se convierta en corriente continua para poder recargar nuestra batería. Entonces, para eso sirven los diodos. Otro tipo de elementos comunes son los transistores. Entonces vale la pena decir que los transistores son elementos que tienen múltiples funciones para la configuración de sistemas eléctricos. Una de ellas puede ser la interrupción, otra puede ser para protección de elementos eléctricos. Entonces son muchas las aplicaciones que tienen los transistores y digamos que es la base de toda la electrónica moderna. Entonces el empleo de transistores. Algunos transistores los vamos a denotar o los vamos a notar que tienen una chapa metálica encima. Eso es una disipación que ellos tienen porque dependiendo del funcionamiento de los transistores pues van a disipar mucho calor, muchas temperaturas altas. Entonces algunas configuraciones comunes que nos podemos encontrar pues son como las que tenemos ahí en pantalla. Listo, vamos a hablar ahora un poco sobre la autonomía de la batería. Dado que hay un par de ejemplos que les piden en las actividades en las cuales se tiene que calcular la autonomía de la batería dadas una serie de condiciones. Lo primero que nos tenemos que fijar en una batería es en la información que ellos presentan. En este caso nos están diciendo que esta batería tiene una autonomía de 77 amperios hora con o simplemente 77 amperios con 12 voltios. Entonces acá es importante denotar lo siguiente. La batería, según esa información, indica que durante una hora es capaz de proporcionar 77 amperios. Y eso pues ya digamos que no es un estándar, sino que dependiendo del tipo de batería, de la energía que maneje, de su configuración interna, va a manejar esas características y también dependiendo del fabricante. Si nosotros necesitamos calcular la autonomía para un ejemplo concreto, tenemos que tener en cuenta pues algunas condiciones y algunos conceptos básicos de electricidad. Recordemos que hace un momento hablamos sobre la potencia. Entonces la potencia, que se da en vatios o en vatios, es equivalente a la multiplicación del voltaje por la corriente. Y acá les pido un poco de excusas por los garrabatos que tengo, pero pues no tengo cómo escribir sobre la pantalla. Entonces potencia es igual a voltaje por corriente. Vamos a involucrar acá las características que nos da nuestra batería con las características que tenemos en nuestro circuito del vehículo. Entonces, por ejemplo, establezcamos nuestra propiedad de potencia para batería. Entonces sería la potencia en la batería va a ser igual al voltaje en la batería por la corriente en la batería. Y tenemos que configurarlo o relacionarlo
con las condiciones de nuestro circuito del vehículo. Entonces, pues llamémoslo así, potencia en el circuito del vehículo va a ser igual al voltaje que puede consumir el circuito del vehículo, que en este caso es el que va a suministrar la batería. Entonces el mismo del circuito va a ser el de la batería, ya que la batería pues es el eje de alimentación del vehículo, por la corriente que va a consumir el circuito. Para poder calcular la autonomía vamos a tener la siguiente relación. Entonces va a ser la potencia de la batería sobre la potencia del circuito, y este cálculo debería darnos en horas. Entonces es como un método básico que se puede encontrar uno en internet o en literatura para poder calcular la autonomía de la batería. Otra cosa que hay que mencionar es que las baterías pues tienen una condición, y es que según el movimiento del vehículo se van a estar recargando. Entonces este ejemplo sería para el caso en que la batería fuera fija y no la vayamos a recargar. Por ejemplo, si nosotros estamos alimentando con esa batería el radio que tiene un vehículo, y ese radio consume una potencia de, no sé, pongámosle 30 vatios. Entonces estos 30 vatios para ese caso concreto del radio sería la potencia que está consumiendo el circuito. Y yo voy a utilizar en mi vehículo una batería que me da pues los datos que tenemos ahí con esa imagen. Me va a dar 12 voltios con una corriente de 77 amperios hora. Entonces esta potencia pues es muy alta. Pero pues vamos, para nuestro ejemplo, tomémoslo así. Entonces vamos a calcular la potencia presente en la batería. Entonces la potencia en la batería va a ser el voltaje, que son 12, por la corriente, que serían 77 amperios. Si hacemos ese cálculo, me voy a apoyar en la calculadora. Entonces 12 por 77, y tendríamos una potencia en la batería de 924, sí, 924 vatios. Entonces recordemos, potencia, vatios. Esa es la potencia de la batería, y yo ya tengo la potencia del circuito, que en este caso son los 30 vatios que consume el radio. Para poder determinar la autonomía en horas, si no fuera a cargar mi batería, hago esa relación que está ahí, que serían los 924 vatios sobre los que va a consumir el radio, que serían 30, y eso nos daría un total de 30.8 horas. Es decir, que si yo no cargo mi batería, puedo utilizar el radio durante un periodo de 30 horas. Entonces para eso nos sirven pues estas relaciones y determinar la autonomía que presenta una batería. Entonces este sería el repaso que quería hacer inicialmente para repasar un poco los conceptos del módulo 1. Ya en la segunda parte nos vamos a meter más con el tema de la instrumentación y con el tema del diagnóstico eléctrico. También vamos a revisar un poco ahí algo de redes de comunicación dentro del vehículo en base pues al sistema eléctrico.
Entonces vamos a repasar las tareas de este primer módulo. Entonces, la primera actividad, ¿sí es esta? Sí, actividad 1. La primera actividad nos dice, es una actividad más que todo de investigación. Nos dice que debemos buscar un catálogo de baterías comerciales. Hay muchos que se pueden encontrar en internet. O si tienen la posibilidad de acceder a uno de forma física, también lo pueden utilizar. De ese catálogo, entonces, entrar a revisar aspectos o características que tienen las baterías y pues seleccionar alguna de ellas. Entonces especificar un poco ya de lo que hemos hablado sobre la unidad AH, amperios horas. Entonces en esa parte pues hacer una descripción más detallada. Y acá pues hay un ejemplito relacionado pues al que nosotros hicimos hace un momento. Y la última parte pues es investigar un poco sobre toda esa información que trae la batería. Eso pues se hace en un documento para que me lo envíen ahí antes de las fechas de cierre. Y la segunda actividad a ver si la encontramos. Me parece que hay fallas con el internet en este momento. Hay como problemas en la plataforma, no me están cargando los contenidos. Bueno, igual para esa segunda actividad hay que tener en cuenta algunos aspectos que están en el primer módulo. Hay unas recomendaciones de unos videos que es interesante revisar para el desarrollo de esa actividad. Igual, si hay alguna duda que tengan, por favor me la hacen llegar, me pueden escribir. Bueno, para cerrar esta parte, esto lo subiré en la parte de módulos, como video clase 1 o como encuentro sincrónico 1. Pues hay problemas en este momento en la plataforma, entonces quedará ahí de forma permanente. Es algo sobre diagnóstico básico para el sistema eléctrico. Entonces pues voy a dejar el siguiente video, que me pareció pues muy completo, como para finalizar esta primera parte. Bienvenidos amigos, mi nombre es José Agustín Godoy, aquí es del Instituto San Pablo Apóstol. El tema a tratar es circuitos eléctricos. Los componentes de circuitos eléctricos de un automóvil entonces están conformados por una serie de mandos, por una serie de circuitos como son los relés, una caja de fusibles, una batería y por consiguiente unos focos o unos faros junto con todas sus direcciones en nuestro tablero, que son los testigos. Entonces, lo primero que nosotros podemos inspeccionar en un sistema eléctrico, o el primer componente a explicar en un sistema eléctrico, es nuestra señora batería. Entonces, nuestra señora batería es un componente que cuenta con dos polos, un polo positivo y un polo negativo. En este caso, las baterías en nuestros automóviles distinguen el polo positivo de un tamaño más grueso o
con unos conectores en color rojo y el polo negativo es más delgado o un color negro. Entonces, para poder inspeccionar el circuito eléctrico debemos saber con qué fuente contamos. Para poder verificar esa fuente de voltaje requerimos de un multímetro, el cual nos va a permitir valorar el estado de nuestra batería o el voltaje que se tiene. En este caso contamos con un multímetro que trae dos cablecitos, un cablecito negro, uno rojo, una perilla que nos va a permitir seleccionar la escala correspondiente a trabajar. En este caso estamos hablando de una batería que es de voltaje de corriente directa que nos permite almacenar. Significa que en nuestro multímetro seleccionamos la escala de corriente directa para poder medir el voltaje en nuestra batería. Pasamos con el cablecito de color rojo a ponerlo sobre el borne positivo y el cablecito negro sobre el borne negativo, y podemos evidenciar el voltaje que estamos obteniendo. En este caso congelamos el valor que nos está arrojando, obteniendo un valor de 12,59. Esto nos está indicando de que la batería está en óptimas condiciones o que tiene una carga completa, que nos va a permitir poder hacer funcionar nuestro tablero didáctico que encontramos en este momento. Entonces vamos a continuar conectando nuestra batería con nuestro tablero didáctico. En este caso ya conectamos nuestro cable positivo para alimentar una caja de fusibles que son los protectores de todo nuestro circuito. Vamos a conectar el cable negativo, que nos va a permitir simular el negativo de nuestra batería o el chasis de nuestro automóvil. Resulta que en nuestro automóvil, cuando nosotros conectamos la batería, el cable negativo va a ir sobre toda la carrocería de nuestro automóvil. El cable rojito es el que va a ir comunicado únicamente a caja de fusibles y, en caso del automóvil, directamente a nuestro motor de arranque. Entonces vamos a hacer la conexión, primero que todo, del sistema de direccionales, uniendo el mando, un flasher y directamente nuestros focos o nuestras luces de testigos. Vamos a utilizar una serie de cablecitos para poder hacer la conexión de nuestro sistema. En este caso contamos con una serie de bananas o puertos que nos van a permitir unir estos cables y haciendo la conexión desde nuestra caja de fusibles hasta nuestro mando y de nuestro mando a los focos. Entonces voy a traer, en este caso, la corriente que está entrando por este puerto, lo vamos a traer a uno de nuestros fusibles, y de nuestro fusible vamos a sacar un cablecito para alimentar el componente que es el flasher, que es el que nos permite que la direccional se apague y se encienda por un campo magnético. Traemos la corriente, la traemos hasta nuestro flasher. Nuestro flasher cuenta con tres conectores, uno que se va a llamar X, un conector que se va a llamar P y un conector que se va a llamar L. La X es la entrada de corriente que va a permitir que ingrese a nuestro componente que es el flasher. La P, que es el de piloto, que es opcional, no todos los flashers vienen en el componente, y si viene una letra que es la L, que es la que nos permite llevar la corriente hacia el mando o interruptor que se tenga en dicho dispositivo. En este caso vamos a sacar este cablecito y lo vamos a traer a un conector de este mando. Este mando tiene unos conectores que nos va a permitir dar luces altas, luces bajas, cocuyos, direccionales, más el pito. Entonces estos tres que tenemos acá, estos tres conectores, son los que nos van a permitir ejercer la manipulación del circuito de direccionales. Ya tenemos alimentado el circuito del mando.
Ahora vamos a llevar la corriente por medio de estos dos cables al costado derecho de nuestro automóvil, permitiéndonos que la corriente que entra al mando salga hacia los focos. Vamos a llevar estos otros dos cables de este otro conector, lo vamos a llevar hacia la parte izquierda de nuestro automóvil, uniendo nuestros faros. En este caso, de esta manera vendría conectado en nuestro automóvil con todo su juego de cables, alimentando este mando acá. Entonces ya podemos manipular o accionar nuestro mando para que nos comience a ejecutar el accionamiento del circuito, ¿sí? Esto nos permitiría que con el multímetro podríamos medir fácilmente por medio de este tablero cuánto es el consumo que se tiene tanto en los faros como junto con el mando en su funcionamiento, ¿sí? Aquí podemos accionar el costado contrario, ya hicimos funcionar el costado derecho, en este caso está funcionando el costado izquierdo. De esta manera funcionan nuestras direccionales en nuevas generaciones y en las antiguas generaciones, pero con este tablero didáctico la idea es que el aprendiz pueda montar un circuito por medio de unos conectores y unos cables y se dé cuenta de cómo viene el circuito en el automóvil. Tanto podemos inspeccionar nuestro flasher como también podemos inspeccionar nuestros focos y nuestro mando. ¿Cómo lo podríamos hacer? Con nuestro señor multímetro podríamos llegar a medir el voltaje que le está llegando a los fusibles, podríamos identificar cuánto sale del fusible, cuánto voltaje me le está llegando al relé y cuánto voltaje me le está llegando al mando para que asimismo le llegue a los focos o direccionales en este caso. Vamos a realizar una prueba de resistencia que podríamos identificarla en este tipo de circuitos. Entonces, el tablero cuenta con unos conectores en color negro que le va a indicar la masa que está entregando la batería. En este caso nosotros podríamos conectar este negativo del multímetro, lo podríamos tener acá y podríamos medir la resistencia que tiene el foco. En las nuevas generaciones hemos cambiado el tipo de resistencia que traen los bombillos. En este caso me está arrojando una resistencia de 0.3 ohmios de resistencia de ese foco del bombillo, esté en buenas condiciones. Si tuviéramos una resistencia demasiado alta, nos indicaría que el bombillo va a consumir demasiado voltaje dentro del circuito y me puede acelerar el funcionamiento del flasher en nuestro tablero. Entonces significa que el testigo del tablerito en nuestro automóvil va a ejercer un encendido y un apagado un poco más rápido o más lento dependiendo de las resistencias que se tengan en nuestro circuito. Bueno, continuamos después de haber conectado el sistema de direccionales, vamos a continuar con el sistema de luces altas y bajas más los cocuyos o de tinieblas que le llamamos en el circuito. Igualmente vamos a seguir utilizando el mismo mando que nos va a dar la opción de manipular estos circuitos. Entonces verificamos que nuestra batería esté de nuevo conectada a nuestra caja de fusibles y nuestro negativo al circuito de las luces para que nos cierre el circuito. En este caso ya dejamos de utilizar un flasher y ingresamos a utilizar unos componentes que le denominamos relés. Estos relés pueden ser de dos tipos, uno de 5 terminales o uno de 4 terminales únicamente. En este caso vamos a utilizar dos relés de 4 terminales que son estos conectores que tenemos en esta parte inferior. Cada uno de los puntos o conectores recibe un número que le designa el fabricante. Entonces tenemos un número
30, que es el ingreso de corriente, tenemos un número 87 que es de salida de corriente, significa que lo que entra por 30 va a salir por el 87. Vamos a tener un 86 que es el que va a alimentar al mando de nuestras luces, y tenemos un 85 que es el que nos recibe el negativo de la batería o masa. Cada uno va a conformar los mismos 4 componentes. Entonces vamos a empezar a hacer la conexión de los relés junto con el mando, y del mando vamos a alimentar cada uno de los bombillos. Entonces vamos a empezar haciendo la conexión de nuestro circuito para poder llegar a obtener el funcionamiento del mismo. Entonces vamos a conectar primero los relés. Entonces decimos que los relés vamos a alimentarlos desde una corriente de un fusible. Vamos a traer y vamos a alimentar un primer relé que es el 30, y vamos a alimentar inmediatamente el segundo relé con 30. Entonces ya significa que la alimentación desde batería o desde nuestra caja de fusibles ya tienen corriente. Vamos a traer una segunda corriente que es para alimentar nuestro mando. Entonces nuestro mando vamos a alimentarlo, en este caso, vamos a alimentarlo de un segundo fusible, y vamos a traerlo a una de sus terminales. En este caso tenemos 4 terminales acá. Estas 4 terminales, una es entrada de corriente, una de cocuyos, luces bajas y luces altas. Entonces vamos a alimentar nuestro mando. Entonces significa que este mando de aquí nos va a manipular estos 2 relés para que nos funcionen nuestros bombillos. Bueno, ya tenemos aquí unos cablecitos unidos debidamente para que nos funcione este circuito. Entonces, alimentando nuestro sistema, entonces vamos a traer un 87 de un relé para nuestros bombillos acá. Entonces aquí tenemos 4 cables que son los que nos van a hacer la unión de este circuito. Vamos. Vamos el orden que le dimos. Entonces salimos con este 87. Vamos a traerlo a uno de sus filamentos que está en la parte superior de este de aquí. Significa que tiene que alimentarnos uno de los faros que tenemos en el circuito. Este otro cablecito naranja, alimentar el mismo filamento de este bombillo. En este caso tenemos 3 conectores, uno negativo y 2 positivos. Este negativo nos va a alimentar los 2 filamentos dentro del faro, y cada uno de ellos va a ser uno para luces altas y uno para luces bajas. En este caso vamos a escoger en la parte inferior. Entonces vamos a traer y vamos a alimentar este terminal que tenemos aquí para que sea el mismo filamento que nos encienda a la hora de accionarlo. Ahora, como ya tenemos aquí alimentado un 87 que es la salida del relé, necesitamos traer la corriente que está del mando hacia el relé para que se nos pueda accionar. Entonces, como estamos trayendo unas luces, vamos a alimentar las luces bajas, en este caso, uno de los filamentos de nuestro sistema. Vamos a armarlo todo primero y ahí sí después lo ponemos en funcionamiento. De aquí debemos traer un nuevo cable. Vamos a alimentar el segundo relé al 86, como ya habíamos mencionado. Significa que aquí el 87 nos va a venir a dar a los otros 2 filamentos que tenemos en nuestros faros. En este caso ya tenemos la alimentación tanto de las luces altas como de las luces bajas. Nos falta hacerle la conexión a las luces de cocuyos. Continuamos en el circuito. Entonces ya armamos el circuito de
luces altas y bajas. Vamos a probar el circuito, pero antes voy a mostrarles dónde están las conexiones de los cocuyos. Entonces teníamos 4 conectores o pines del mando. Entonces una entrada de corriente, la de cocuyos, luces bajas y luces altas. Entonces hicimos una conexión con respecto a los cocuyos, todos donde encontramos en la parte delantera del vehículo vamos a encontrar unos bombillos con unas ilustraciones blancas o unas pastas blancas. En este caso las tenemos en la parte superior y aquí tenemos unas pastas en color roja, que es donde va a venir el cocuyo de la parte posterior de nuestro vehículo. Entonces en nuestra perilla vamos a encontrar 3 posiciones, una donde está totalmente apagado, la segunda donde nos inicia el circuito de cocuyos o luces de neblina que tenemos en nuestro vehículo. Para el segundo golpecito o tercer golpe en este caso vendría a ser las luces bajas y tendríamos un movimiento de palanca para hacer el cambio de las luces de luces bajas a luces altas. De esta manera nos queda montado el circuito de luces altas, luces bajas, más cocuyos de nuestro vehículo representados en este tablero de circuito eléctrico de un automóvil. Muchas gracias por su atención. Si tenemos alguna inquietud, por favor, Entonces simplemente era como un video para la introducción del sistema de luces. Esto pues un poco en los vehículos ya antiguos. Eso sería todo. Cualquier cosa, por favor me escriben y estamos pendientes de las actividades de esta semana. Entonces, hasta luego. Nos veremos en una próxima oportunidad.